Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 30. Dice así la santa palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, esta es la santa e inspirada palabra de nuestro vivo Dios. Podemos sentarnos. Acompáñenme en oración para pedir la iluminación del Espíritu Santo para la predicación de este texto tan solemne que está ante nosotros. Oremos. Oh Padre, qué claridad hay en tu palabra. Qué claridad tenemos, Señor, en este texto. Las mismas palabras de tu Hijo Cristo siendo proclamadas a estos judíos que no se sometían a su señorío. Y hoy en día, Señor, estas mismas palabras son dichas a todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que están fuera de Cristo. Oh, permite que estas palabras taladren, penetren, quebranten el corazón. Que como martillo quebranta la piedra, así tu palabra hoy quebrante el corazón de los hombres que siguen endurecidos. Oh Padre, pero al mismo tiempo no solo te pido por la salvación de los oyentes, pero también te pido por la exhortación y consolación de tu iglesia. Señor, yo sé que a través de tu palabra tú lavas y purificas a tu iglesia. Por eso yo tengo esta confianza, Señor, de hablar este texto, porque aparte de la obra de tu Espíritu, ¿qué confianza tendría el hombre de pararse aquí semana tras semana, si no es porque a través de ella tú consuelas, alientas y exhortas los corazones de los hombres? Tú purificas tu iglesia a través de tu palabra. Señor, tenemos estas dificultades naturales como el calor y las inclemencias del tiempo que pueden estorbarnos y distraernos. Yo te pido que ayudes a mis hermanos a prestar la mayor atención posible para el beneficio de sus almas. Y también, Señor, que me des a mí claridad de palabras para presentar este texto a tu iglesia de la forma más clara, sin eliminar, Señor, la profundidad de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aunque hemos leído hasta el versículo 30, es probable que no lleguemos a exponer el versículo 30. Sin embargo, este es importante por causa del contexto. En esta escena tenemos al Señor Jesucristo en una nueva enfrentación contra los judíos. Y digo nueva enfrentación porque esta es distinta a la del versículo 21. La enfrentación que tenemos en el versículo 22 es distinta a la que tenemos del versículo 21 hacia atrás. Y es que han pasado al menos mes y medio o 2 meses entre versículo 21 y versículo 22. ¿Cómo sabemos que han pasado al menos 2 meses entre estos 2 versículos? Bueno, nosotros habíamos expuesto que la parábola del redil, la parábola del buen pastor, pertenece
a la sanación que Jesús hizo al ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Vinieron los judíos para arrastrar a esta oveja, y entonces Jesús entra con la parábola del buen pastor y diciendo que él rescata a sus ovejas. Esta sanación, hermanos, esta sanación del ciego de nacimiento ocurrió en la fiesta de los tabernáculos. Recuerden, más o menos en el mes de octubre y septiembre, durante ese tiempo. Fiesta de los tabernáculos era una celebración por la liberación del pueblo de Israel de Egipto y las cosechas y todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, en medio de esta celebración, o más bien al final de esta celebración, Jesús va pasando, ve al ciego, lo sana y da la parábola del redil. Todo esto en el tiempo de los tabernáculos, en el tiempo de septiembre, octubre. Pero vean versículo 22 conmigo. Era la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación era un evento que ocurría entre el mes de noviembre y diciembre. La celebración de la fiesta de la dedicación ocurría entre noviembre y diciembre. Así que hay al menos un periodo de mes y medio de separación entre el versículo 21 y el versículo 22. Esta celebración de la fiesta de la dedicación, también llamada el Hanukkah, era la conmemoración de la reconquista del templo a través de los macabeos. ¿Se les suena ese Macabeos? Hay un libro apócrifo, un libro que no pertenece al canon llamado Macabeos. Pues ese fue un hombre y toda una familia, y ellos hicieron un rescate del templo. Lo rescataron de Antoquios. Antoquios fue un emperador, un rey que o sea, que blasfemó en contra del templo. ¿Cómo blasfemó en contra del templo? No solo puso ídolos dentro del templo, sino además sacrificó carne de animales impuros. Y si no mal recuerdo, de carne de cerdo, animales impuros dentro del templo. Entonces, este rey blasfemó. Los macabeos en el año 164 antes de Cristo rescataron el templo, y eso es el Hanukkah. Eso es la fiesta de la dedicación, la celebración de que el templo fue rescatado y fue reconsagrado para el Señor. Se hizo purificación, se hizo toda una actividad para reconsagrar el templo. Esa es la fiesta de la cual se está hablando. Ahora, el texto no nos dice que Jesús sube a celebrar la fiesta. Esta fiesta no era una fiesta mandada por el Señor. Tampoco nos dice que no la celebró, pero no podemos hacer del silencio alguna sugestión. Algunos dicen que la iglesia, por lo tanto, puede imponer ritos, además de las ordenanzas que el Señor nos da, así como aquí se celebraba la fiesta de la dedicación, aunque no estaba escrita en la palabra. No podemos concluir esto de este texto. El texto solo dice que Jesús estaba en ese tiempo en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, el Hanukkah. Y mientras Jesús estaba caminando por el pórtico de Salomón, se nos dice, una gran estructura de madera que protegía a los peregrinos tanto de las inclemencias del frío, del tiempo, como el frío y las lluvias. Y también ese pórtico de Salomón servía como un auditorio para diferentes exposiciones de los rabís o diferentes debates entre los rabís.
Y Jesús estaba caminando en medio de ese pórtico de Salomón en la fiesta del Hanukkah. Y en medio de esa fiesta se acercan los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, debemos parar ya aquí. ¿No demuestra esto la dureza del corazón del hombre? Aquí está aquel que hizo bienes al mundo. Aquí está aquel que venía por las ovejas perdidas de Israel. Y las ovejas perdidas de Israel se rebelan en contra de su Creador y le dice: ¿qué haces aquí? Nos turbas el alma. Si eres el Cristo, dínoslo. No le están haciendo una pregunta honesta. Oye, no se ha quedado claro, ¿eres el Cristo? Más bien lo quieren poner en una posición donde en medio del templo o en medio del pórtico de Salomón dé una declaración que traiga problemas. Es sorprendente la dureza del corazón del hombre, diciéndole a su Creador: ¿hasta cuándo me turbas? Nos sorprendemos de esto. Sin embargo, esto no es diferente a nuestros días y esto no es diferente a algunos que están aquí el día de hoy. Para algunos, venir el día domingo a la iglesia del Señor es una forma en la que el Señor los turba. Miren, nos sorprendemos de los hijos ingratos, ¿no es verdad? Nos sorprendemos de los hijos ingratos. Esos malos hijos con sus padres, que viendo el esfuerzo de sus padres, los menosprecian, los desobedecen, los ignoran, los hieren con sus palabras, los deshonran. Nos sorprendemos de eso, ¿no es verdad? ¿No es un poco incómodo de esa pena ajena cuando vemos a un hijo ofendiendo a su padre en público, avergonzándolo? Claro que nos sorprendemos. Es incómodo, es molesto ver a un niño necio, a un niño ofendiendo y deshonrando a aquellos que le dan alimento, sustento, abrigo, comida. Claro que eso es incómodo. Oh, pero vean esto, hermanos. Aquí está el Creador, el que les da la vida, el que los sostiene, el que les da el aliento. Y estos hombres diciendo: ¿hasta cuándo me turbas? Oh, pero ¿cuántos jóvenes aquí no han dicho a sus padres: deja de hablarme ya la palabra, ¿hasta cuándo me dejarás de turbar? ¿Por qué me obligas a ir el domingo? ¿Hasta cuándo me habrás de turbar? ¿Por qué me vuelves a sermonear con tus dichos? ¿Hasta cuándo me habrás de turbar? ¿Cuántos adultos aquí no están diciendo eso mismo en su corazón? ¿Hasta cuándo he de escuchar nuevamente del pecado, de la ira, de la cruz? ¿Hasta cuándo me han de dejar de turbar? Esto nos habla de la pecaminosidad y el endurecimiento del hombre. El hombre se endurece a tal grado con su Creador que su pura voz le es molesta. Yo he visto mujeres que la pura voz de su esposo les es molesta. El hombre puede estar sentado comiendo sus alimentos, pero la pura pronunciación del hombre de ¿me pasas la sal?, le produce a ella la molestia. Así aquí con ellos, su Creador está hablando y estos están enfurecidos, están molestos. Así como los hermanos de José, que no podían hablar con él pacíficamente. Sorprendente, es sorprendente. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro corazón endurecido? Esa es la condición de todo hombre en el infierno. Entonces, Jesús les responde: ¿hasta cuándo nos turbas? Si eres el Cristo, dínoslo. Vean esto. Ellos están haciendo dos oraciones distintas. En primer lugar, una pregunta:
¿hasta cuándo nos vas a turbar? En segundo lugar, la otra oración es, si eres el Cristo, dínoslo. Él les comienza a responder la segunda oración. Si eres el Cristo, dínoslo. Entonces les dice, vean esto, vean conmigo capítulo 10, versículo 23. Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Cómo que si soy el Cristo se los diga? Se los he dicho. No les falta información a estos hombres. A estos hombres les falta sumisión. Escucha esto, amigo, que no estás en Cristo aún. No es que te falte información del mensaje del Evangelio. Te falta sumisión. El rey ha venido. El rey ha proclamado su palabra. El rey dice, someteos a mí. Vengo en términos de paz. He provisto el camino. Someteos. No les falta información, les falta sumisión. ¿Cómo que si eres el Cristo, dínoslo? Les ha dicho, yo soy el templo. Yo soy la serpiente del desierto. Yo soy el agua viva. Yo soy el hombre que descendió del cielo. Yo soy el juez de los muertos y vivos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la roca del desierto. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el David libertador. Yo soy el prometido sanador. Yo soy el prometido David. Yo soy el prometido pastor. ¿Cómo que si eres el Cristo, dínoslo? ¿Cómo que si eres el enviado, dínoslo? Eso es algo que Él ya ha dicho. Entonces, cuando le preguntan, cuando le dicen, si eres el Cristo, dínoslo, Jesús les dice, ya se los he dicho. No es el problema que no tienen información, les falta sumisión. Por eso oramos los miércoles, por todos los que vienen aquí. Algunos no saben, pero miércoles tras miércoles tenemos una lista de los constantes visitantes que tenemos en la iglesia, en donde clamamos que el Señor subyugue los corazones. Y muchas veces oramos por nombre, porque sabemos que a los que les falta, a aquellos que están aquí que no están en Cristo, no es información, sino sumisión. Que el Señor doblegue el corazón de piedra, el corazón endurecido como el de estos judíos. Pero además les dice, y no solo se los he dicho claramente, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solo les he dicho ya muy claramente que soy el Mesías. Además, el que dé vista a los ciegos, el que haga caminar a los paralíticos, el que saque demonios, el que cure leprosos, ¿no dice eso que yo vengo del Padre como su mismo compañero Nicodemo pudo discernir? Nadie puede hacer tales milagros si Dios no está con él. El mismo Nicodemo pudo discernir. ¿Y ustedes no? Así es como responde a su segunda oración. Así es como responde a su segunda oración. Pero, solo el versículo 25 es la respuesta a si eres el Cristo, dínoslo. ¿Cómo le responde? Ya se los he dicho, y las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Pero la pregunta no la ha respondido. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Noten esto. Del versículo 26 al versículo 42 es la respuesta a esa pregunta. Si eres el Cristo, dínoslo. Solo versículo 25 para responder. Se los he dicho y las obras que yo hago dan testimonio de mí. Pero cuando le dicen, ¿hasta cuándo me turbarás el alma? Del versículo 26 al versículo 42 es la respuesta. ¿Hasta cuándo les voy a turbar el alma? ¿Y cómo les responde? Hermanos, les responde diciéndoles cuál es su realidad. ¿Cuál es la realidad de estos hombres? Miren, vean conmigo el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Les está contestando, ¿hasta cuándo me turbarás el alma? Jesús les está diciendo, les turbo el alma, porque no son mis ovejas. Porque no son de mis ovejas. Así que en este texto encontramos profundas palabras de confrontación sobre la realidad de los que rechazan el Evangelio. Estas palabras describen cuál es la realidad de los que rechazan el Evangelio. Así que si tú eres uno que está aquí y rechazas el Evangelio, ¿y qué es rechazar el Evangelio? Rechazar el Evangelio es no arrepentirse y creer en Cristo. Rechazar el Evangelio no es forzosamente aventar piedras a los que predican el Evangelio. Rechazar el Evangelio es permanecer en un estado de impenitencia e incredulidad, sin arrepentimiento y fe. Eso es rechazar el Evangelio. Así que este texto describe cuál es la condición de los que no se han arrepentido y creído en Cristo. Así que presta atención por si el Espíritu quisiera el día de hoy obrar por medio de este texto tu miserable realidad en la que te encuentras. Y hermanos, prestemos atención a este texto porque este texto trae instrucción y consolación de cuál es el estado en el que las ovejas de Cristo están por gracia, por gracia. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque todos estamos incapacitados. Y si alguien está en Cristo, no es por su esfuerzo, ni es por sus libres decisiones, sino es por la obra de gracia de Dios. Y entonces este texto debe darnos nuevamente una visión de qué significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser salvo por gracia. ¿Y cómo debemos vivir a la luz de la salvación por la gracia? Así que dividamos nuestro texto en dos secciones muy sencillas. Recuerden, Jesús les va a responder, ¿por qué me turbas el alma? Y en medio de esta respuesta, Él describe, en primer lugar, punto 1, la condición de las ovejas que no son de Cristo. ¿Cuál es la condición de las ovejas que no son de Cristo? Y en segundo lugar, ¿cuál es la condición de las ovejas que son de Cristo? Después de demostrarles entonces que Él se les ha presentado claramente y que Él ha hecho muchas obras que testifican de que Él es el Mesías, ahora les declara su condición. Versículo 26. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Jesús responde a estos hombres que se oponen a su palabra de una forma profunda. Jesús no debate con ellos. Jesús les describe su triste realidad, su preocupante realidad, su miserable realidad. Él les dice, ustedes judíos no creen en mí, pero no crean que eso me espanta, pero no crean que eso es algo nuevo para mí. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas van a creer, ustedes no son. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar, Jesús tiene un número definido de ovejas. Jesús tiene un número definido de ovejas. Ovejas por las cuales su vida es un número definido de ovejas. Él conoce la identidad de las ovejas. No es que simplemente murió por el rebaño, no, conoce. ¿Por qué les puede decir a los fariseos, ustedes no son, yo conozco mis ovejas y ustedes no son? Así como el pastor conoce cuál es su oveja y cuál no, así yo conozco mis ovejas. Ustedes son. Estas ovejas
son las ovejas que el Padre les ha dado. Sus ovejas son las ovejas que el Padre les ha dado. Pero según nuestro texto, Él no solo conoce a las ovejas que el Padre les ha dado, Él conoce las ovejas que el Padre no le ha dado. Jesús conoce las ovejas que el Padre no le dio. Por eso puede decir, ustedes no son de mis ovejas. Ahora, noten la relación aquí. Y es donde el texto se vuelve demasiado sobrio, como para no tener temor ante esta realidad. Por favor, escucha esta palabra. Él dice, escuchen, no son mis ovejas. Esa es la razón por la que no creen. Jesús no solo conoce cuáles son sus ovejas y cuáles no. Él afirma que la razón por las cuales estos lo odian, que la razón por las cuales estos se rebelan, que la razón por la cual estos se oponen, que la razón por la cual estos permanecen en incredulidad es la sencilla, profunda y tormentosa realidad de que no son sus ovejas. No creen porque no son sus ovejas. La doctrina de la elección, también llamada predestinación, no puede ser más clara como en este lugar. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Si fuesen mis ovejas, ustedes creerían en mí. Pero no van a creer porque no son mis ovejas. Porque el Padre no me los dio. Los que el Padre me dio, ellos vendrán. Habrá un pastor, habrá un rebaño, pero ustedes no son. La razón última entonces por la cual alguien no se convierte en oveja en Cristo es porque no son ovejas de Cristo. ¡Qué horrenda condición! ¡Qué horrenda condición! Nadie puede venir a Cristo si el Padre que envió a Cristo no lo trajere. Ahora, podríamos describir en 4 o más puntos esta situación. ¿Cuál es la condición de las ovejas? Pero en lugar de hacerlo de forma, ¿cuál es la condición de los que no son ovejas de Cristo? Lo que quiero hacer a continuación es exponer cuál es la condición de las ovejas de Cristo y lo contrario es verdad de las que no son ovejas de Cristo. ¿Qué quiero decir? Presten atención. Lo que voy a hacer ahorita, a partir de este momento, es decir, la condición de las ovejas de Cristo es por lo tanto, las que no son ovejas de Cristo, esta es su condición. Porque así es como fluye el texto. Vean, por ejemplo, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la condición de las ovejas que son de Cristo? ¿Cuál es la condición de las ovejas que sí son de Cristo? En primer lugar, estas ovejas son atraídas a Cristo de forma segura. Atraídas a Cristo de forma segura. Pueden verlo en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El texto no dice, mis ovejas posiblemente oirán mi voz. Depende, si quieren o no. Y yo las conozco y quizá me siguen. Vean esta seguridad con la que habla el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. Ustedes no, judíos. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz. Esto implica, hermanos, que la forma en la cual entramos al Evangelio es una forma en la que Cristo obra de forma segura en nuestros corazones para subyugar nuestra necedad y llevarnos hacia Él. Hermanos, ¿por qué es que recibimos el Evangelio con arrepentimiento y fe? La respuesta es clara. Porque oímos la voz del Señor. ¿Cómo oímos la voz del Señor? Porque el Señor Jesucristo
en su oficio real, en su oficio de rey, envía su Santo Espíritu para subyugar la necedad de nuestros corazones. Y esa rebeldía que teníamos para con Dios y para con su Cristo es eliminada, es subyugada. Y entonces podemos rendirnos. El mejor ejemplo de esto, de forma muy gráfica, es el apóstol Pablo, cuando va caminando en contra de Dios y en contra de su Cristo, ¿sí? En contra de Dios y en contra de su Cristo, y se enfrenta con el Cristo resucitado y dice: ¿quién eres, Señor? Y de forma inmediata, el que caminaba en contra de Cristo ahora está subyugado a su voluntad, ahora está sumiso a su voluntad. Pero ¿cómo es que pasa eso, hermanos? De la misma forma que pasa con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? De la misma forma. Alguien va a decir: oye, pero yo no tuve una visión del Cristo resucitado. Yo sé, pero como dijo Thomas Watson, Dios usa diferentes medios para llevarnos al Evangelio. Con Pablo decidió hacer de esa forma, una revelación del Cristo resucitado. Pero aunque las formas son distintas, pues hoy los medios por los cuales obra el Señor es a través de la predicación de su palabra, la exposición de su palabra y la iluminación del Espíritu Santo. No obstante, la esencia es la misma. Nosotros, rebeldes, necios, pecadores, que caminaban en contra de su voluntad, que nos oponíamos a Cristo, a su Cristo y a Dios, somos subyugados en un momento, en un instante. Oh, hermanos, esto es algo que debemos aprender de la regeneración. La regeneración es algo que pasa en un momento, no es algo que pasa durante un tiempo de vida. Es verdad, Dios Espíritu Santo puede empezar a obrar en nosotros por un tiempo, pero la regeneración ocurre en un momento. Es un abrir y cerrar de ojos que el Espíritu subyuga poderosamente nuestros necios corazones y los derrumba y los despoja. Y no solo los despoja de su orgullo y dureza, les da la fe, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. ¿Pueden ver? Nos es concedido, nos es dado, hermanos. ¿Por qué eres cristiano? Porque el Cristo resucitado nos hace oír su voz. El Cristo resucitado nos hace oír su voz por medio de la proclamación de su palabra y por medio de la iluminación del Espíritu Santo. En la regeneración del Espíritu Santo somos subyugados, y así es como creemos en el Evangelio. Pero las que no son ovejas de Cristo no oirán su voz. Oirán de lejos, oirán de oídas, pero no su voz. Porque las ovejas de Cristo no es una posibilidad, es una realidad. Ellas oirán su voz. ¿No nos lo enseñó ya en el versículo 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Hermanos, vean esa forma absoluta. No hay posibilidad a error. Oirán mi voz. Si Cristo no puede traer sus ovejas, Cristo falló. Pero Cristo no falló. Él es Salvador, Él es Redentor. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él triunfó, Él trae sus ovejas con voz de mando, con trompeta trae sus ovejas. Él las va a reunir, Él no va a fallar. Pero amigo, si no estás en Cristo, esa no es tu condición. Tu condición es: no son mis ovejas, por lo tanto, no creerás en mí. Pero vayamos un poco más en la condición de las ovejas. Dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
Ya hemos visto esto, así que seré breve en este punto. Recuerden que yo las conozco, implica yo las amo. Conocer muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es una forma de hablar del amor. Yo conozco mis ovejas, dice Cristo, y las amo. Estas ovejas son el objeto del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Este pensamiento, la meditación de este pensamiento nos puede llevar alto en nuestra devoción a Dios. ¿Puedes pensar lo que estoy diciendo? Miren, los griegos tenían problemas para pensar que los dioses podían acercarse a la tierra, que el absoluto podía acercarse a la tierra. ¿Cómo que el absoluto puede acercarse? No, Él es demasiado excelso, Él es demasiado alto, Él es demasiado elevado, Él no es como los hombres. Y es verdad que en muchas de esas cosas tenían razón. Él es alto, Él es elevado. Pero lo que nosotros ahora hemos hecho es que ahora no podemos pensar en Dios como si es lejos. Ahora se nos hace casi natural esta frase, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman, hermanos. El Trino Dios, el Creador del universo, el que es desde que antes de que todo lo que existe fuera, el que ya existía eternamente, en una perfecta armonía, en un perfecto amor, en una perfecta relación, que no nos necesita en lo absoluto, el que puede dejar de vivir, perdón, el que puede ser sin que nosotros seamos. El que puede estar eternamente beato en su ser. El que puede experimentar plena serenidad de no necesitar nada de fuera. Ese Dios alto, sublime. Hermanos, nos ha amado. Esa es la condición de las ovejas. Las ovejas son amadas por Cristo y por el Trino Dios. Amigo, pero si tú no eres oveja de Cristo, esa no es tu condición. El Padre, el Hijo y el Espíritu no te conocen. No que no te conozcan, que saben de tu existencia. Dios te formó, pero no te conoce en el sentido de amor redentor, en el sentido de amor filial. En este sentido puedo decir esta mañana que si tú no eres oveja de Cristo, no te ama. Pero hay más de la condición de las ovejas. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. La tercera descripción de las ovejas es que éstas reciben la vida eterna de Cristo. ¿Qué es la vida eterna? Hermanos, la vida eterna no solo es algo que ocurrirá en el futuro. La vida eterna es algo que ocurre ahora. Vida eterna es tener paz con nuestro Creador. Vida eterna es tener el perdón de nuestros pecados. Vida eterna es tener comunión con el Trino Dios. Vida eterna es experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Es verdad. Esperamos la vida eterna en el sentido donde todo esto se va a magnificar, donde todo esto será una realidad más plena. Pero eso es vida eterna. Paz con Dios, comunión con Dios. ¿Y cómo es que Cristo les da vida eterna? Ya nos lo enseñó en Juan 10, en los versículos anteriores. Yo pongo mi vida por las ovejas. Oh, este pensamiento es solemne. Este pensamiento es demasiado sobrio. Escuchen esto. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Así es como Él les da vida eterna. Esto quiere decir que Jesucristo no puso su vida por las que no son sus ovejas, porque si Él hubiese dado su vida por tal o tal oveja, ellas recibirían vida eterna. Pero no todas son sus ovejas. Si tú no estás en Cristo, debes saber que no puedes gozar de la muerte de Cristo. Si tú no estás en Cristo, la muerte de Cristo no te aprovecha en nada.
Si tú no estás en Cristo, mejor te hubiese sido, como dijo el Señor, no haber nacido. Oh, pero mira la misericordia y la bondad de Dios. Mira esta gran misericordia. Que el Evangelio se te presenta en su clara expresión para que te rindas a Él. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Y aquel que viene, aquella oveja que viene, Él no echa fuera. Él recibe. Y serás amado. Y serás el rebaño. Y será tu pastor. Y recibirás vida eterna. ¿Puedes ver? Esto es prácticamente un desarrollo de lo que ya nos enseñó en el versículo 10 del capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Esta es la oferta, esta es la gran invitación. Que entres por la puerta y habrá un pastor y un rebaño. Ahora, muchos han dicho que es verdad que Cristo compró la vida eterna, que Cristo nos ama y que las ovejas oyen su voz. Pero las ovejas pueden descarriarse, porque las ovejas son torpes, porque las ovejas son necias, y entonces la obra de Cristo puede en un sentido estropearse. Oh no, ese no es mi Salvador. Miren lo que dice el texto, versículo 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Cristo no se pueden perder. No las puede arrebatar el diablo. No las puede arrebatar el lobo. No las puede arrebatar, hermanos. Hemos visto esto vez tras vez en nuestra iglesia. Personas siendo rescatadas. Personas siendo subyugadas por Cristo para venir a ser de su rebaño. Pero cuánto deseamos que aún los que están aquí puedan venir a Cristo para que gocen de esta seguridad. Ahora, no solo son guardadas por Cristo. Vean el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí viene esta expresión que, como he dicho, no alcanzaremos a exponer el día de hoy, pero esta expresión profunda. Yo y el Padre uno somos. El pensamiento aquí de forma resumida es este. Así como yo no puedo perder ni una, así el Padre no puede perder ni una, porque somos uno. Porque somos uno. Uno en esencia. Son dos personas, pero es uno en esencia. Pero lo veremos en la próxima exposición de forma más detallada. Esta es la condición bendita de las ovejas de Cristo. Una seguridad de que serán traídas al rebaño. Un gozo del amor del Trino Dios. Además, que son guardadas por el poder de Dios. Y reciben vida eterna. Hermanos, ninguna de esas bendiciones podremos perder, no porque no seamos ovejas que son necias, que somos torpes, que somos incapaces de seguir adelante por nosotros mismos, sino porque es por el poder de Cristo, el poder del Padre y la obra del Espíritu Santo que somos guardados hasta el final. Vayan por favor a 1 de Pedro. La vez pasada mencioné que los evangelios son la base teológica para las epístolas. Y noten aquí la clara relación, la clara reflexión de Pedro sobre Juan 10. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 13 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Pueden ver? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Aquí está la vida eterna. Miren esto: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo creo que aquí el apóstol Pedro estaba pensando en una posible objeción. Ok, apóstol Pedro, sí, Cristo nos ha asegurado esa herencia. Cristo nos ha comprado esa herencia, está bien. Pero ¿quién nos asegura que llegaremos? Escuchen esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para recibir esa herencia. ¿Cuál es nuestra seguridad de que recibiremos esa herencia? Nuestra seguridad está en que la salvación es iniciada y consumada por el Cristo resucitado. Hermanos, esto es de suma importancia para nosotros. Para nosotros que como iglesia resaltamos que el cristiano sigue teniendo luchas. Hermanos, a veces uno puede ver sus luchas, a veces uno puede ver sus tentaciones, a veces uno puede ver su desempeño cristiano y preguntar: Señor, ¿resistiré? ¿Resistiré un poco más? Me acuerdo de la frase de Herman Bavinck antes de entrar a un seminario. Él dijo: Señor, me sostendré. Tengo que enfrentarme a ese mundo, pero me podré sostener. ¿Habrá suficiente fe en mí? ¿Habrá suficiente fuerza en mí? Hermanos, muchas veces al levantarnos, esa seguramente es nuestra incógnita. Señor, mira, estoy en medio de estas tentaciones, estoy en medio de estas dificultades. No sé si voy a seguir, no sé si voy a resistir. Hermanos, este es nuestro consuelo. Llegaremos al final porque Él nos va a guardar. Por eso dijo Lutero: me veo a mí imposible no perderme. Me veo a mí imposible no perderme, imposible que no me extravíe, pero lo veo a Él imposible perderme. Lo veo a Él y es en verdad imposible que me pierda. Él me sostendrá, Él me va a guardar hasta el final. Esa es la consolación. Hermanos, esa es nuestra jactancia. Los cristianos no son jactanciosos, pero en algunas cosas sí. ¿En qué? ¿En la cruz? ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Mi gloria es la cruz. ¿Pero en qué otra cosa es jactancioso el cristiano? En su gran Dios. En su gran Dios, hermanos. Hermanos, ¿cuál es nuestra jactancia? Nuestra jactancia es esta: yo soy un miserable, yo me perdería. Si un solo minuto fuese dejado, yo caminaría lejos, yo apostataría, yo me iría de mi Señor, pero Él me sostiene, Él me mantiene. Hermanos, esa es nuestra jactancia, que somos verdaderamente ineptos, pero que Él es un poderoso Salvador. Por eso amo las palabras de John Newton. Después que empezó a perder la memoria, él dijo: solo hay algo que no he olvidado: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, esa es nuestra única esperanza. Esa es nuestra jactancia. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es depender, es ser salvos, es ser protegidos por el Trino Dios de principio hasta el final. Hermanos, si no, qué desesperación sería caminar. Por eso, cualquiera que niega que los santos perseveran hasta el fin por el poder de Dios y que pueden caer en cualquier momento, qué desesperación, porque hermanos, podríamos caer todo el tiempo. Caeríamos todo el tiempo. 1000 veces si nos dejaran 1000 oportunidades, 1000 veces nos apartaríamos si no fuera porque Él nos sostiene, Él nos guarda.
Miren esto. Regresemos a Juan 10. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aquí está lo que hacen las ovejas. Todo lo demás lo hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? Bueno, atrae a sus ovejas, las conoce, las ama, les da vida eterna, las guardan para que no perezcan. ¿Qué hacen las ovejas? Le siguen. ¿Pero por qué le siguen? Noten, Él les dijo, ustedes judíos no me siguen porque no son mis ovejas. Mis ovejas me siguen porque escuchan mi voz. Eso es lo que hace el cristiano. Claro, el cristiano toma su decisión, claro. Pero esta decisión no es sino la obra del Trino Dios en nuestros corazones, a las cuales nosotros simplemente por su gracia somos arrastrados. Pero aquí hay otro punto. No solo le siguen en cuestión de fe, en cuestión de creer. Le siguen en la cuestión de seguir, en la cuestión de caminar. Hermanos, esa es nuestra seguridad. Que mientras que el pastor exista, sus ovejas le van a seguir. Sus ovejas van a caminar. Sus ovejas van a avanzar. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Serán guardados por el poder de Dios. Llegarán hasta el fin, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Jesucristo. Ahora, aquí está la enseñanza. Ya fue la consolación. Ahora la enseñanza para nuestros corazones, hermanos. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el instrumento por el cual somos guardados hasta el final. Fe que se nutre a través de la palabra. Fe que se nutre a través de los medios de gracia, a través de la administración de las ordenanzas en la iglesia, a través de la comunión de los santos, a través de la oración pública y privada, a través de la meditación continua de la palabra. Es así como se nutre la fe. Es verdad, el cristiano, la doctrina que nos enseña que los cristianos perseveran hasta el fin, no nos desalienta para ser diligentes en nuestros deberes, más bien nos alienta. Nos alienta, ¿por qué? Porque sabemos que los medios que Él nos ha dejado para sostener nuestra fe tendrán eficacia, serán eficaces para su objetivo. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, oye, pero entonces, si Dios nos va a guardar hasta el final, no hay que hacer nada. Siempre les pregunto esto, les digo esto. Oye, ¿tú crees que Dios, este ejemplo lo tomé de Thomas Watson, el puritano. Y les digo, ¿tú crees que Dios tiene, porque hasta los arminianos, cualquiera cree que Dios tiene la hora de tu muerte establecida? Todos creemos eso, ¿no es verdad? El día de nuestra muerte está establecido. Y yo les digo, pues deja de comer. Ponte abajo de un tren. De todos modos, la hora de tu muerte está establecida. Sí, la hora de nuestra muerte está establecida, pero Dios ha puesto medios por los cuales va a sostener nuestra vida hasta el momento que Él decida. Ok, también Dios nos ha dado la seguridad de que llegaremos hasta el final porque Él será fiel y porque Cristo no sería el buen pastor si sus ovejas se pierden. Pero esto no implica que somos negligentes en nuestros deberes cristianos. Porque así como ha puesto el sostenimiento para llegar al día de nuestra muerte, así ha puesto la palabra y los medios de gracia, la predicación de la palabra, las ordenanzas, para llegar hasta el día en que el Señor nos va a llevar a su presencia. Hermano, la pregunta es, ¿te consuelas en estas verdades? Y la otra pregunta es, ¿le estás siguiendo? Él dice, el que me sigue, ¿le estás siguiendo? ¿Estás usando los medios que Dios puso para fortalecer tu fe a fin de llevarte hasta el final? ¿Tus pasos se parecen a los pasos del Maestro?
Seguir a Cristo significa imitar a Cristo, lo que es llamado la doctrina de la imitación de Cristo. Porque Él dijo que el que sigue a Cristo debe andar como Él anduvo. Hermanos, no solo es de consolación, instrucción, es además de amonestación a nuestros corazones. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen. Hermanos, ¿estamos caminando en las pisadas de Cristo? ¿O a quién estás siguiendo hoy? ¿Tu forma de hablar te delata a quién sigues? ¿Tu forma de pensar te delata a quién sigues? Así como la mujer dijo a Pedro, tu forma de hablar lo delata, él viene de los del maestro. Así también tu caminar delata tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de expresarte, la forma en la que pasas tu tiempo libre, la forma en la que vives tu semana. Eso delata quién eres. La pregunta es, ¿a quién sigues? ¿Es al maestro o es a alguien más? Porque recuerden, decir creer en Cristo es una cosa, creer en Cristo es otra. Decir creer en Cristo es una cosa, creer es otra diferente. Muchos pueden decir creer. La pregunta no es si dices que crees, la pregunta es, ¿crees? O el tiempo se nos ha ido. Solo quiero terminar entonces, después de haber amonestado, instruido y alentado a la iglesia de Cristo con estas preciosas palabras. Y yo espero que también el Espíritu del Señor ponga un verdadero temor de la desgracia, amigo, en la que estás si no estás en Cristo. Yo espero que en verdad puedas sentir la desgracia en la que estás. Pero te quisiera decir unas palabras de aliento. Muchos de los que Cristo les dijo que no eran sus ovejas, en este preciso momento, dice Hechos que muchos judíos se convirtieron. No sé, quizás hasta Nicodemo se convirtió, eso lo veremos después. Aquí hay un punto importante. Debemos concebir las ovejas de Cristo de dos formas. Las ovejas de Cristo que Él conoce. ¿Cuáles son las ovejas de Cristo que Él conoce? El número de elegidos que el Padre les dio. ¿No dijo eso? El Padre me dio las ovejas. Esas ovejas es el número de los elegidos que el Padre le dio. Ese número, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Nadie de nosotros. Ese número solo lo conoce el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Nadie más. Pero podemos hablar de las ovejas en otro sentido. Podemos hablar de las ovejas en el sentido horizontal. Aquí, en este auditorio, hay personas que confiesan su fe en Cristo y le siguen. Podemos decir que ellos son ovejas de Cristo. Y podemos decir que todas estas verdades que están aquí son las promesas que Dios les da. Pero podemos decir que todos los demás que no están en Cristo no son sus ovejas y nada de esto tienen seguro, nada. No obstante, no ser oveja de Cristo en el sentido horizontal en este momento no implica que no puedas venir a gozar de esto. Es sí, en el sentido de las ovejas que Cristo conoce, no hay ni un aumento, ni va a bajar, ni va a subir el número. El Padre le dio número y el número no va a moverse. Hay un número que le dio, pero en nuestro sentido horizontal, en el sentido humano, nosotros podemos decir que a las ovejas que no son de Cristo, les podemos decir, ven a Cristo. Y gozarás de los beneficios del pastor, vida eterna, el amor del Dios Trino, el Padre, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Ven y gozarás de esto. Que no seas oveja de Cristo en este momento no te debe desalentar para ya no venir. Más bien te debe urgir a venir, porque mientras estés en vida habrá oportunidad.
pero no abuses la paciencia del Señor. ¿Qué esperas para venir a Cristo? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Él viene para que tengas vida. Sométete a Él, ríndete a Él, síguele a Él. ¿O seguirás diciendo las palabras de los judíos? ¿Hasta cuándo me turbarás el alma? Cristo murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Y solo es con fe y arrepentimiento en ese precioso sacrificio que tú puedes tener el perdón de tus pecados y venir a Cristo. Pero ven ahora, porque si mueres ahora y mueres sin Cristo, estarás destituido eternamente del amor del pastor, lejos del único rebaño que Dios tiene.